Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esperemos se encuentren bien, lo mejor de lo mejor. Hoy nos encontramos y hablaremos especialmente centrándonos en el ámbito jurídico, específicamente abordando el tema de violencia intrafamiliar. Nuestro podcast tiene el nombre de Derecho en Casa y bueno, el objetivo de este podcast es principalmente informar al público sobre la violencia intrafamiliar, los tipos de violencia y asimismo el impacto que ocurre dentro de la familia, con ello centrándonos sobre lo que causa y las consecuencias que estas atraen a las personas. Eh, bueno, sí, primeramente para entender esta clase de temas hay que saber qué es la violencia y en sí la violencia intrafamiliar, ¿no? Que es donde se centra este tema. El Código Penal Federal estipula el concepto de qué es violencia, ¿no? Podemos entender la violencia como aquella reacción repetitiva cuya finalidad o propósito es causar algún daño o malestar a un tercero. Obviamente, como estamos hablando de violencia intrafamiliar, pues entendemos que ese tercero pertenece al núcleo familiar, ¿no? Creo que hablar de estos temas es muy importante, no solo para concientizar y para informar, sino también para quitar algunos errores o sesgos que existen, ¿no? Hablando de violencia intrafamiliar, también entendemos que hay muchas personas que consideran que solo hay un tipo de violencia, que es la más común, que es la violencia física. Pero nosotros hablaremos a partir de que existen muchos tipos de violencia, muy comunes, otros no tanto, muy conocidos, otros no tanto, y algunas instituciones y también dónde está como fundamentado, ¿no? También podemos entender como primeramente la más normal, que es la violencia física. Sí, como bien mencionas, pues la violencia física es la violencia que pues se ve a primera instancia, es la más notable y según el artículo 6 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de las Mujeres, estipula que la violencia física es todo acto que cause daño a la integridad física de una persona. Y pues como lo dije, esta es la violencia que es más evidente, es la más notable. Y fíjate que sí tiene mucha razón lo que comentas. Siempre en el caso de la violencia familiar, pues es como el acto o omisión que se comete una persona a otra, ahora sí que con el fin de tener pues el poder y el mandato dentro de lo que es el hogar. Sí, bueno, también entendemos que la violencia física obviamente está en ciertos niveles, como por ejemplo golpes de menor como impacto a golpes de mayor impacto, ¿no? Y bueno, esto creo que se da muy común en los hogares por parte de los padres, porque también siento que es una cuestión de que es la educación que ellos les impartieron y ellos lo normalizan bastante, ¿no? Obviamente las consecuencias que trae consigo son daños físicos, pero también hay cosas como daño psicológico, daño emocional, normalmente tiene muchas secuelas como psicológicas, ¿no? Y también podemos entender que existe el tipo de violencia que es violencia psicológica, violencia emocional, ¿no? El artículo 6 del Código Penal Federal nos habla de que cualquier persona puede tener en su mente que es siendo agredido físicamente para generarle sus traumas, pueden generarle traumas a través de problemas, comparaciones o algunos tipos de acciones que le generemos a una tercera persona o un hijo hacia un padre o un padre hacia un hijo o otro tipo de familiar. Algunas de estas causas pueden ser si es que es comparado con algún familiar, un amigo o cualquier allegado más cercano a la familia. Otra puede ser cuando le dices que es un fracasado, un inútil o cualquier acto relevante, por así decirlo. Claro, también lamentablemente este tipo de violencia psicológica no es muy probable que procese jurídicamente. Me refiero al momento de que una persona va y hace una denuncia o una demanda, es muy difícil que procese ya que se requieren muchas evidencias en las cuales es muy difícil, como lo repito, esto. Entonces el Poder Judicial de la Federación, lo que es el presidente, mandó un decreto de la mano con el Código Civil Federal y el Código Penal Federal, en el cual obviamente estipula muchas situaciones en las que la violencia psicológica afecta.
También estipula mucho las situaciones, las instancias en las que una persona víctima de esta violencia puede ejercer con Sí, es que fíjate que también este tipo de violencia es como que es menos, es menos el caso que le hacen ahora sí que en las fiscalías y eso, por lo que es más difícil de tener como las evidencias así exactas, ¿no? Y claves. Sí, es complicado, ¿no? También hay que entender qué se identifica como violencia psicológica y emocional, que creo que ya lo mencionaron, pero solo para aclarar, son aquellas, normalmente se da de forma verbal, que es la más común. Obviamente hay cierta violencia que genera traumas o daño psicológico, pero en sí la violencia psicológica y emocional se genera a partir normalmente del habla, ¿no? Que son insultos, gritos, amenazas. Es complicado, ¿no? Y podemos ver cómo se correlacionan la mayoría de violencias, por ejemplo, la violencia física con la violencia psicológica, que pueden impartir ambas, o se pueden impartir más de una, obviamente, pero también en general lo psicológico y emocional como consecuencia o como síntoma es muy común, ¿no? Podemos relacionar que se puede dar violencia física con, obviamente, secuelas físicas, pero también psicológicas, ¿no? Y creo que una violencia que tiene ambas es, por ejemplo, la violencia sexual, que se puede dar ambas, tanto violencia física y con secuelas psicológicas. Sí, claro, es que la violencia psicológica yo creo que es como un puente, es como un tipo de violencia que da paso a más tipos de violencia. Porque si bien es cierto que los demás tipos de violencia pueden ocurrir al momento y pueden ser simplemente eso, a lo mejor un golpe es violencia física y pues ahí se queda, ¿no? Pero la violencia psicológica da paso a más. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica, como dicen, deja secuelas, puede dejar consecuencias en las que incluso ya ni siquiera se necesita que el agresor proceda a volver a violentar a esa persona, sino que pueden ocasionar como temas como lo es el suicidio incluso, ¿no? Como lo es el suicidio y que viene acompañado de otras violencias, justamente como dicen la violencia sexual. La violencia sexual muchas veces suele ser como que el paso o suele ser como que la consecuencia de una violencia psicológica previa, junto con una violencia física previa, porque como lo sabemos, podemos tocar un tema muy actual, muy común, desgraciadamente, que son las violaciones, los feminicidios, que muchas veces, no en todos los casos, claro, pero por ejemplo en los casos de pareja, suelen ser acompañados primero de violencia psicológica, ya sea en cuestión de presión, ya sea en cuestión de hablar, de decir cosas, podemos meter incluso aquí la presión social, ya ni siquiera la presión de la misma persona, sino la presión social de que quieran como intentar convencer, pero prácticamente a la fuerza, a esa persona de que tenga a lo mejor relaciones. Entonces de aquí puede que si la persona tiene la suficiente fuerza de voluntad, diga no, pero de ahí en fuera ya puede escalar a la violencia física. Porque a lo mejor si se resiste, entonces puede que la persona agresora, sea hombre o mujer, porque se dan delante de ambos casos, puede que incluso ya decida agredir físicamente para poder someter a esa persona y de ahí por ende cometer el acto pues de violación, de abuso sexual, que incluso en el Código Penal Federal está estipulado, incluso desde el artículo 351 al 359 al 371 está estipulado todo esto, lo que tiene que ver con el abuso sexual. Y justamente lo de la violación, el abuso sexual, pues se puede dividir en dos partes, lo de la violencia sexual, que el abuso sexual justamente es el hecho de que temas como lo que son los toqueteos o el forzar a otra persona que te toque a ti incluso, o en el transporte público y tal. Entonces esto también se puede hablar de la jerarquía, ¿no? De que muchas veces los jefes o maestros, o incluso ya hablando en el ámbito familiar, los padres, pues cometan este tipo de abusos por aprovechándose incluso de la superioridad que se puede tener, entre comillas, para cometer estos actos, ya sea incluso simplemente por el hecho de la fuerza, como lo puede ser en el ámbito familiar, o el hecho pues de un puesto, de un trabajo, de la escuela, de que metan miedo, y aquí justamente entra también la violencia psicológica. El hecho de decir, ¿sabes qué? Si no accedes a esto, ajá, exactamente la manipulación. Si no accedes a esto, puedes perder tu trabajo, puedes perder tus estudios y tal. Entonces, aquí la violencia psicológica, como vemos, es un paso para más tipos de violencia, y la violencia sexual se da de bastantes formas. Y ya hablando incluso de violación, pues vemos que es de las más comunes, desgraciadamente, en México.
y que aquí ya podemos incluso hablar de los feminicidios, que como sabemos, alrededor de 9 mujeres al día mueren en México de forma diaria. Entonces, esto justamente viene de tanto violencia psicológica, tanto de violencia pura física, porque a lo mejor es violencia ese que se da al momento. Entonces yo creo que es un tema bastante importante de manejar. Y pues claro, retocando este tema, yo creo que mayormente en los feminicidios, pues hay mujeres que no reconocen los tipos de violencia que están sufriendo. Por ejemplo, hay mujeres que ven el abuso físico como algo normal, o incluso si crecieron en un ambiente tóxico familiar, pues lo toman como algo, pues me lo merezco. Entonces, ya cuando se dan o quieren hacer algo es demasiado tarde, o incluso entra la idea de que les da pena el decir que están sufriendo abuso por parte de sus parejas o familiares. Entonces, pues se retienen a intentar salir de este maltrato, que es cuando pues ya es demasiado tarde y entra más estadísticas en los feminicidios, así como pues también en la violencia psicológica, cuando las hacen menos, diciéndoles que pues no les van a creer, o que simplemente lo están haciendo por su bien. O sea, son varias cosas que van entrelazadas entre sí. Y como bien dicen, sí, las mujeres son la mayoría, o sea, es la tasa mayor de violencia, pero tampoco hay que dejar de lado a los hombres. En los hombres se presenta que el hombre no llora, el hombre debe de ser de tal forma, y eso también les causa un tipo de daño, un tipo de violencia psicológica, ya que esto los limita a expresarse emocionalmente. Claro, obviamente también todo esto dentro de la familia también sucede, ¿no? Y me parece muy interesante lo que mencionan sobre no solo la normalización de todo este tipo de violencia, sino también Alex, que menciona esto acerca de que violencia sexual también son tocamientos, ¿no? Que a veces creemos que violencia sexual son simplemente violaciones o abusos físicos, pero también la violencia sexual empieza desde el acoso, el comentario, ¿no? A veces creo que también hablando de la normalización, tenemos normalizado se tenía normalizado que iba pasando una persona atractiva y el piropo, ¿no? El comentario, pero sigue siendo acoso, ¿no? Los tocamientos, acercamientos, no necesariamente tiene que haber como penetración, sino que hay muchas formas de impartir violencia sexual, ¿no? Y creo que se normaliza como bastante, ¿no? Y al público que nos observa, obviamente, denunciar. Hay instituciones que se encargan de proteger, de resguardar personas que han sufrido algún tipo de abusos, ¿no? Cualquier tipo de abuso, tanto verbal, físico, y obviamente que involucra lo sexual, pues hay organizaciones, hay que pensar en que se tiene que denunciar siempre a cualquier agresor, tanto esté dentro del núcleo familiar como esté fuera, ¿no? También me gustaría hablar de otro tipo de violencia, ahorita que hablamos de la normalización, un tipo de violencia que creo que no es muy común o que la gente como que evade u omite, y creo que pasa mucho dentro de la familia, que es la violencia económica, que creo que también es muy importante y no se menciona tanto y no se le da la importancia que se requiere, ¿no? Y más cuando sabemos que tiene consecuencias de todo tipo, ¿no? Puede llegar a consecuencias incluso psicológicas, ¿no? Y es creo que importante hablar de ello. Sí, así como lo mencionas, pues la violencia ahora sí que económica es otro tipo de violencia que normalmente pues las mujeres o en la familia, más que nada en el ámbito de la familia, pues lo trata como de minimizar, porque piensan que ahora sí que la economía pues no entra, ¿no? Pero pues sí está reconocido legalmente como un tipo de violencia económica, y esta pues tiene su fundamento en el artículo 6, en la fracción cuarta de la Ley General de acoso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, esta se define como un acto u omisión ahora sí que privatizar lo económico con la familia. Y este tipo de violencias pues está caracterizada principalmente por ahora sí que a las mujeres no darle para el gasto suficiente en la familia, para poder darle todo a los hijos en la educación, y principalmente pues se puede demandar como un tipo de, ahora sí que de diligencia, y también pues en pensión alimenticia, hablando de los hijos.
creo que algo que también se tiene que tomar en cuenta es cuando una persona es forzada a dar dinero. Supongamos, bueno, yo tenía conocimiento de que violencia física era cuando obligabas a una persona a dar más dinero del que tendría que dar. Supongamos en una empresa, les piden, no sé, algún apoyo y esta persona no tiene la posibilidad económica de darlo y los obligan a darlo, pues ya es como violencia. O supongamos cuando están firmando un testamento donde hay alguna cantidad de dinero y le dicen a esa persona que se lo tiene que dejar a tal persona o a tal parte de la familia de sí o sí, pues eso también entra como violencia económica. Sí, bueno, es interesante lo que mencionas, ¿no? Recordemos que un principio del derecho es que nadie está obligado a lo imposible, y hablando de pensión alimenticia, no puedes obligar a una persona también a dar cierta pensión de 10,000 pesos cuando sabemos que su salario es de 1,200, ¿no? Creo que es importante, sí, el reconocer y hacer valer las obligaciones, pero también los derechos que tiene, por ejemplo, un padre de familia, ¿no? Que creo que también eso se da mucho dentro de la familia. Digo, al final de cuentas la pensión es de materia familiar y es bastante común, ¿no? Ahora que hablamos de los tipos de violencia y de la violencia en general, me quedé mucho con la normalización que tenemos acerca de este tipo de violencias, y me gustaría preguntarles, ¿no? Ahorita que estábamos hablando de esto, ¿cómo ven el panorama actual y en su momento, ¿no? Mencionábamos que antes era muy común, incluso un poco hasta la fecha, pero antes era muy común impartir ciertos tipos de violencia, ¿no? Como la violencia física. Antes era muy común que nuestros padres nos dijeran, pues a mí me criaron de cierta manera y ahora estoy bien, ¿no? Y actualmente ya no se les puede hacer nada. La violencia, por ejemplo, sexual, ¿no? Antes era muy común cierto tipo de acoso, cierto tipo de violación a nuestra esfera jurídica de forma sexual, y actualmente creo que ya obviamente hay más leyes, hay más cosas, pero en general, ¿cómo ven el panorama desde antes a la actualidad? ¿Cómo ven? ¿Han cambiado las cosas para ustedes? ¿Las personas están más protegidas? ¿Cómo ven el escenario? Bueno, sí, yo creo que ha cambiado muchísimo, ahora sí que más en el ámbito de lo que es la violencia física, principalmente centrándonos en los niños, porque recordemos que antes pues un padre golpeaba a su hijo y era porque así lo criaban, no era la educación que les daban, y si los golpeabas es porque iban a crecer responsables, iban a ser eficientes, ¿no?, en lo que hacían. Actualmente ya no puedes golpear a un niño ni en una institución, y mucho menos en el hogar, porque ya es considerado como un tipo de violencia, y esta pues está protegida por la Ley General de la Niñez. Claro, pues a lo largo del tiempo las cosas han cambiado y la perspectiva de todas las personas. Por ejemplo, en los abuelos les pegaban a sus hijos, y por ejemplo ahorita los padres quieren otra vida para sus propios hijos. Entonces ahora los nietos crecen y obviamente quieren vidas mejores, y en ese aspecto va disminuyendo el índice, se puede decir, de violencia. Pero como dice mi compañera, no solo es en la familia, es en la educación también. En su tiempo los maestros tenían el derecho y el poder de hacer violencia contra sus propios alumnos, en cuestión igual física, psicológica, emocional, y pues yo siento que y considero que sí ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Bueno, yo creo que sí ha cambiado, y más en el ámbito familiar, porque a través de estas generaciones se ha visto reflejado que los padres ya no son agresivos con los hijos, a diferencia de cómo sus padres los trataban a ellos. Nuestros padres actualmente hacen una diferencia, o por lo menos un esfuerzo en cambiar la actitud que tuvieron sus padres hacia nosotros, para mejorar hacia nosotros. Sí, y me parece que es importante lo que mencionas, que esto de la violencia ya es a través de la cultura, y como bien dices, nuestros padres fueron educados de una forma. Si nosotros les preguntamos, ¿cómo te educaron tus papás?, van a hablar cosas, a mi consideración, muy horribles, de las cuales ellos ya no quieren enseñarles a sus hijos. Ejemplo lo de las reprimendas, tipo en golpes y comparaciones, como bien dijeron en algún momento, ya no lo hacen, y eso es lo que quiero quiero tomar ese punto. Nuestros padres
no tomaron algunas cosas que nos enseñaron, que los enseñaron sus abuelos, y nosotros no vamos a tomar algunas cosas que ellos nos enseñan a nosotras, bueno, a nosotros. Bueno, también tomando el tema de la normalización, creo que es importante recalcar cuando un hombre sufre de violencia, ya sea sexual, psicológica, y realmente no le dan la atención que merece, ¿no? Porque pues es como que siempre le dan prioridad a, no, es que están acosando a una mujer, pero cuando una mujer acosa a un hombre, ¿por qué ahí no lo toman con la seriedad que debería de tomarse, no? También hay hombres que sufren de violaciones y hay veces que dicen, no, pues, ¿y qué? Simplemente es como que toman más en serio que violen a una mujer, pero también en los casos de los niños que son abusados, porque nada más es cuando una niña. Claro, y es que creo que es muy importante eso que dices, porque tiene que ver mucho justamente con la cultura, y ya que tocamos el tema de la presión social y todo, entonces podemos abarcar yo creo que la violencia social en general, porque si bien obviamente ese tipo de violencia tiene que ver mucho justamente con el matrimonio y con la familia, yo creo que también es muy influyente el hecho de la sociedad, del entorno, como lo es la escuela, ¿no? Puede ser la escuela, ya que nos estamos enfocando en niños, que yo creo que es una parte muy importante, si no es que la más importante, podemos enfocarnos en las escuelas. Yo creo que incluso hay veces en las que los padres realmente tienen un gran esfuerzo para educar de forma correcta a sus hijos sin violencia y tal, pero a veces en las mismas escuelas o incluso en cualquier lugar público, las mismas personas como que corrompen esa parte. Por más que incluso los padres intenten protegerlos, yo creo que aquí tiene que ver mucho la sociedad, porque por más que se intente educar a un hijo, a un niño, pues de repente, obviamente los niños son inocentes, los niños son muy manipulables. Entonces, de repente un maestro o un compañero llega con ciertas ideas, con una educación totalmente diferente y empieza como a corromper, empieza como a manipular esa parte, e incluso desgraciadamente hay casos en los que sí, pues terminan convirtiéndolos como son ellos, o incluso, o al menos en una parte. Entonces yo creo que aquí justamente se tiene que hablar un poco de conciencia social, que tiene que ser impartida por el gobierno, y en general pues tener un poco más de rigidez, de ser un poco más estrictos con las leyes, con las sanciones que se dan a este tipo de violencia, porque muchas veces el gobierno justamente como dicen, no le toma la seriedad suficiente a la violencia psicológica, a la violencia social. Entonces yo creo que aquí el gobierno tiene un papel muy importante, incluso pues los medios de comunicación, en cuestión de tratar de por lo menos hacer un poco de conciencia, tratar de que en las escuelas realmente, pues, si bien no van a educarse como tal, pues mínimo como que se les intente moldear un poco de esa forma para que haya un ambiente más sano y no haya como más esta toxicidad en general que se contagia entre ellos, y para que así los niños y las personas en general tengan un ambiente más seguro. Bueno, y sí, es que es muy cierto, porque realmente cuando los niños van a la escuela y van con una mente tan vulnerable, pues entran en un círculo vicioso, como de si ven que sus amigos le pegan a las niñas, pues ellos por querer encajar van a ir y le van a pegar a las niñas. O si sus amigos les dicen, no, pues es que yo le dije a mi mamá que tiene que hacer esto y ella lo hizo. El niño va a llegar a casa y va a decir, mamá, yo quiero que hagas esto. Va a querer repetir las actitudes que están teniendo los otros niños. Sí, es interesante lo que mencionan acerca de, obviamente, la normalización y el cómo influye la sociedad. Y pues bueno, al final de cuentas, bueno, en filosofía, el ambiente o nuestro alrededor, pues es lo que nos constituye como personas, ¿no? No se desarrolla de una misma manera una persona que sufre violencia en casa a una persona que no la sufre. No se desarrolla de una misma persona, una persona que vive en Polanco, aquí en Ecatepec, o sea, su ambiente hace que se moldeen y se desarrollen para bien o para mal. Si sufren violencia en casa, pues se van a desarrollar de una forma distinta a una persona que no se desarrolla con violencia intrafamiliar, ¿no? Y también siento que la cultura en la que vivimos es mucho de, obviamente, estereotipos y ciertas cosas que como que nos constituyen y que a final de cuentas nos conforman, ¿no? Entendemos que antes la familia era compuesta como el hombre es el que trabaja, masculino, muy varonil, no llora, etcétera. La mujer es la que se queda en casa, cuida a los hijos, y también existía como esa especie de presión social en donde un hombre exitoso, un buen hombre es aquel que provee
y no llora y es muy varonil, y una buena mujer, una buena esposa es aquella que limpia y cuida a los hijos y como que quizás no tiene otra meta, ¿no? Entonces obviamente crecimos, o muchas personas crecen con esa mentalidad, ¿no? Y pues sigue estando a día de hoy, ¿no? Es interesante que mencionen que lo de los padres, ¿no? Que también me gusta, es un tema que me gusta tocar con ustedes, que es el tema de que la educación que tuvieron nuestros padres fue en algunos casos violenta, y la educación que tuvieron sus padres fue muy violenta. Entonces es obviamente que fue un círculo, pero obviamente va en disminución. Creo que a final de cuentas de eso se trata, ser mejor padre que el padre que tuviste, y que tu hijo sea mejor padre que tú, ¿no? Entonces creo que es lo mejor, ¿no? Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que demos como una especie de conclusión de todo lo que hemos visto. Ya hablamos de que la violencia intrafamiliar y la violencia en general está fundamentada de forma jurídica. Hablamos de los tipos de violencia, que muchos de estos tipos de violencia también están fundamentados, tienen un respaldo jurídico, por lo tanto tienen sanciones. También hablamos de que existen instituciones, muchas veces por parte del Estado y otras más como privadas, que se encargan, ¿no?, de resolver, de ayudarte, de protegerte, no solo tus derechos, sino en tu integridad como persona, ¿no? Pueden ser refugios, centros de atención psicológica, psiquiatras, etcétera, etcétera, que a final de cuentas resuelven como las secuelas que tuviste por parte de violencia. Y también mencionamos el rol que tienen los padres y en general la sociedad para que la violencia en general se siga impartiendo de muchos tipos, ¿no? Hay que recordar, y ya lo mencionamos, que la violencia no solo es físico. Ya mencionaron mis compañeros todos los tipos de violencia, e incluso palabras muy pequeñas, acciones muy pequeñas son consideradas como violencia, ¿no? Creo que podemos concluir en algo similar. Bueno, yo solamente quiero pues recalcar, ¿no?, al haber ya hablado acerca de los tipos de violencia, pues también como tomar en cuenta y hacer conciencia de que sí existen leyes que nos protegen y que están reguladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales podemos nosotros mismos indagar, investigar, y de esa manera podemos hacer como que un frente a este tipo de cosas que surgen ahora en la actualidad. Igual, me gustaría dejar un mensaje que obviamente todos estos tipos de violencia no debemos normalizarlos. Tenemos que identificarlos, tenemos que hacer conciencia y, por ejemplo, si eres una persona muy chiquita de edad, pues sí me gustaría que se hablara con estos temas con una persona mayor, y aparte no solo personas de edad muy chiquita, muy baja me refiero, sino también a las personas grandes. Hay instituciones en las que da el gobierno que son gratuitas y en las que todos podemos entrar sin ningún problema. Y pues creo que eso sería todo. Gracias por acompañarnos en esta ocasión en su podcast de violencia en casa. Gracias a todos los que están aquí, los invitados, a las personas que nos ayudaron a grabar esto, y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Hasta luego.